En los últimos tiempos se ha incrementado la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, debido a la mejora de la atención psicosociosanitaria. El tema que nos ocupa es enfocar el síndrome de Down en los cuidados que debe el médico de familia realizar a lo largo de la vida adulta de estas personas. Los problemas que surgen a partir de los 18 años como consecuencia de esas alteraciones que trascienden, pues deben de ser tratados individualmente por el médico de familia y además en conjunto debería de crearse un servicio dentro de los objetivos de gestión de la atención primaria. Fundamentalmente incluiremos estos problemas que deben ser contemplados por el médico de familia en unos puntos que para mí son importantes. Primero, el calendario vacunal, que sería igual que el de otras personas adultas, las vacunaciones del tétanos cada 10 años, la gripe anual, y además incluiríamos también la vacuna antineumocócica cada 2 años y últimamente en las niñas la del papiloma. Otra cuestión a tratar sería la vigilancia de la obesidad de este tipo de personas, ya que tienen una gran incidencia a un aumento de peso que conlleva una serie de alteraciones metabólicas como pueden ser la diabetes, la dislipidemia, etc. También habría que tener en cuenta el estreñimiento, cuadro que se da con frecuencia, ya que en el 72% de estas personas al nacer sufren trastornos o alteraciones intestinales que se corrigen con cirugía en su temprana edad. Pero luego surge el problema del estreñimiento, que hay que vigilarlo porque produce alteraciones de la vida diaria, ¿no? Es fundamental para realizar una atención sanitaria preventiva establecer un calendario de salud que paute los controles y seguimientos médicos aconsejados. Otra de las cosas a tener en cuenta es que hay que realizar cada año un hemograma y una bioquímica de sangre y orina y sobre todo una determinación de la TSH, porque en estas personas suele haber una gran incidencia de disfunciones tiroideas. También podríamos incluir dentro de estos puntos por ejemplo, las alteraciones cardíacas, que muchos de ellos nacen con cardiopatías congénitas y que deben ser enviados por el médico de familia al cardiólogo. Pero a partir de los 18, aunque no haya síntomas, también se deben estudiar a estas personas porque suelen tener disfunciones valvulares que no presentan ninguna alteración objetivable. Además, en las niñas, las revisiones ginecológicas que son habituales en las personas, en la población en general, que serían, si tienen relaciones sexuales, las citologías, la revisión de mamas y lo que he dicho anteriormente, la vacuna del papiloma. También hay que tener en cuenta los trastornos psiquiátricos. Estos pacientes con ligero retraso mental son capaces de expresar o de verbalizar sus sentimientos, pero en otros retrasos severos o moderados son incapaces de verbalizar sus pensamientos o sus sentimientos y hay que ver que cualquier alteración en su vida diaria puede darse en un problema psiquiátrico como puede ser, por ejemplo, una ansiedad con cuadros de autoagresividad, anorexia, etc. O bien cuando se muere un familiar muy cercano o un compañero se da sobre todo un trastorno depresivo. Con lo cual, todo este conjunto de especialidades deben reunirse en el médico de atención primaria, que debe ser el encargado de coordinar todos los trastornos que requieren la atención de un especialista. El psicólogo o el psiquiatra realizarán un control periódico anual, especialmente si aparecen conductas disruptivas. Valorarán la necesidad de medicación, ya que son frecuentes las depresiones. Las personas con síndrome de Down, al poseer una trisomía 21, tienen un riesgo mucho mayor de padecer enfermedad de Alzheimer, sobre todo en la adultez y no sin esperar a esas edades avanzadas como pasa en el resto de la población. Estas personas, a partir de los 30 años, la mayoría tienen lesiones típicas de enfermedad de Alzheimer en su cerebro, aunque no necesariamente padecen la enfermedad. De hecho, en un estudio que conocemos de 106 personas con síndrome de Down, de los 30 a los 39 años, ninguno de ellos padecía enfermedad de Alzheimer,
pero de los 40 a los 49 ya teníamos un porcentaje del 16%, y a partir de los 50 años el 38% padecía enfermedad de Alzheimer. Esto, que es un dato significativo y vemos que ocurre en mucho más porcentaje que en el resto de la población, hace que tengamos que ser preventivos, y a partir de los 30 años sí que se debería de recomendar un estudio neuropsicológico para saber en qué estado se encuentran estas personas, y no porque en ese momento esperemos encontrar enfermedad y declinar importante, sino porque probablemente luego sea necesario una revisión no más allá de cada 2 años para saber si presentan signos ya de declinar cognitivo, de pérdida de funcionalidad, de cambios en su personalidad, que luego nos lleve a trabajar una estrategia y un apoyo que va a ser muy diferenciado y sobre todo particular e individual de cómo hasta entonces se pudiese desarrollar en el ámbito en el que vivían, sea su familia, sea un centro, sea un piso autónomo, etc. Es decir que, aunque no tengamos en este momento, que eso también es importante decirlo, fármacos que sean de una alta eficacia para frenar o cambiar el curso de la enfermedad, sí que habrá estrategias de otro tipo que merezcan ser aplicadas en apoyo de estas personas, igual que en el resto de la población. Además, son convenientes las revisiones de odontología, ginecología y oftalmología, y las visitas periódicas al endocrino, dermatólogo y cardiólogo. En esta etapa de la vida es importante asegurar la continuidad de las costumbres saludables. Si la familia ya no puede ser la encargada de supervisar esta rutina, hay que establecer a alguien que lo haga de forma sistemática. Una dieta hipocalórica rica en vitamina D, ejercicio físico moderado y una buena higiene son los hábitos más importantes.